peor solapa del mundo. ¿Sí? Sí, tenemos todo correcto. Gracias. Dale. Están todos comiendo. Nos van a odiar por quitamos los sándwiches. Y el horario de después del almuerzo es el peor. Sí. Después de la comida, Es el peor, sí. la gente se me viene con un sueño. Buenas. Sí. Damos un minuto a los remolones. Vine el año pasado acá y esto estaba roto ya. El departamento de mantenimiento. Este es un clavito. Si quieres 2 minuticos y... Dale, gracias, Adrián. Allí al fondo, mira. Casi tocas al fondo y... Yo quiero murmurar y me escuchan todos. Bueno, vamos. Bueno, ¿qué tal? Buen día, ¿no? ¿Todavía? Buenos días. Buenos días a todos. Así que bueno, vamos a empezar esta presentación. Ante todo, bueno, el título ya lo tenemos ahí a la vista.
ante todo, el slide de sponsors, que si no, después, a ver si... Ahí está. Todos los sponsors que hacen posible la conferencia. Así que bueno, un agradecimiento a todos. Y nos presentamos. Yo soy Mariano Sánchez. ¡Qué foto! Quedó gigante. ¿Sos el de la izquierda o de la derecha? No, yo soy el de acá. Yo soy Mariano Sánchez, soy ingeniero de software, trabajo para una empresa norteamericana que se llama Flight Club. Ahí están mis redes sociales, eso es X y LinkedIn, así que si alguno quiere sumarme luego, ahí tiene el hash. Sí, mi nombre es Leonardo Micheloni y también soy ingeniero de software y trabajo en Tokiota como arquitecto, bueno, technical lead y demás. Como decía Mariano, gracias también por venir, por tomarse este rato para estar acá y elegir esta charla. Vamos a hablar de Agent Framework principalmente y también de... Sí, vamos a hablar del nuevo stack que hay dentro de Net para trabajar o crear aplicaciones relacionadas con distintas herramientas de inteligencia artificial. Y como, digamos, primer comentario sobre eso, ¿por qué aparece este framework? ¿Qué pasa hoy en día? Tenemos inteligencia artificial, la tenemos ya hace, o sea, bueno, no hace mucho tiempo, pero ya sí hace un tiempo donde ya nos podemos permitir hacer diferentes cosas. Y estamos en un escenario que no solamente lo usamos como algo generativo, no sé, para que nos conteste una pregunta o para que nos resuma un TP para la facultad o que nos ayude con cosas así, sino que también ahora podemos empezar a utilizarla para desarrollar aplicaciones. Entonces, podemos salir un poco de esta visión generativa de razonar, planificar y colaborar y la podemos empezar a utilizar para integrar dentro de nuestras aplicaciones para crear aplicaciones que tengan esas capacidades. No solamente usar ChatGPT, sino nosotros desarrollar nuestras herramientas y usar el poder de lo que hoy en día nos dan los distintos elementos de inteligencia artificial para incorporarlo a nuestras aplicaciones. Y esto lo que hace posible es que empieza a aparecer todo un tipo nuevo de aplicaciones que hasta hace unos años no estábamos acostumbrados, distintas arquitecturas, por ejemplo, como dijo Leo, un poco lo que son agentes inteligentes, etc. Así que bueno, vamos a tratar de en esta presentación resumir un poco qué herramientas nuevas tenemos de Net para trabajar con esto. Acá una pregunta primero. ¿Alguien no tiene ningún tipo de conocimiento sobre qué es un agente o inteligencia artificial? ¿Alguien no sabe? Vamos a ir más rápido, más despacio, depende de qué parte, según lo que sepan. Entonces, si alguien quiere que nos detengamos en un punto, por ejemplo, qué es un agente, qué es un LLM y demás, nos dice o levanta la mano, no entendí, vamos para atrás, porque la idea acá es ir a lo que decía Mariano, ¿no? De cómo se arma una arquitectura en una aplicación para utilizar múltiples agentes, cómo los coordinamos y demás, que es el objetivo del framework. Así que nada, dicho esto. Bueno, vamos a empezar sobre lo primero que tenemos. ¿Qué pasa? ¿A partir de ahora podemos desarrollar aplicaciones con inteligencia artificial que hasta la semana pasada no podíamos? No. Dentro de Net ya hace rato que hay distintos elementos que nos permiten, por ejemplo, conectarnos con un Olama, hacerle una pregunta, transformar eso en una ejecución de, por ejemplo, que integrarlo con lo que se llaman tools o function callings. O sea, ya teníamos distintos frameworks, distintas plataformas, distintos librerías que nos permitían hacer eso. La diferencia que tenemos ahora es que hoy en día Microsoft lo que hizo fue, bueno, listo, dejemos de tener todo desparramado por distintos frameworks, distintas librerías, distintos componentes y vamos a integrarlo todo bajo este namespace. Entonces, un poco lo que está en este recuadro era lo que teníamos nosotros antes, digamos, suelto, que ahora lo vamos a poder consumir desde el punto más bajo, estas abstracciones de IA y desde el namespace Microsoft Extension CIA. ¿Qué características tiene esta nueva visión? Que se integra a .NET, imagínense como si fuera un proveedor, tiene la misma capacidad de incorporarse con el mismo modelo de abstracción que, por ejemplo, hoy tenemos incorporado lo que es login o inyección de dependencias.
O sea, es algo que queda nativo dentro del framework, donde nosotros básicamente lo que vamos a hacer es una especie de setup de lo que queremos utilizar y a partir de ahí lo vamos a poder utilizar. ¿Por qué digo lo de login? Imagínense el login, o sea, nosotros tenemos integrado el login a la aplicación. Entonces, tenemos el famoso logger, el logger factory, etc. ¿Qué pasa por debajo? Y bueno, ese log puede ir a la consola o puede ir a, no sé, un servicio externo como Logly o lo puedo poner yo en una base de datos, etc. Todos esos proveedores externos, de alguna forma, no impactan en cómo yo uso mi código. Yo el código de log estoy igual en todos lados. ¿Está bien? Uso las mismas interfaces, los mismos métodos, etc. Pero por debajo, eso opera de diferentes formas. Bueno, esto es algo similar. Vamos a tener una interfaz común para operar o trabajar con distintos elementos, o por ejemplo en este caso el cliente es LLM o otros servicios de IA, pero con una interfaz común. Entonces, típica característica, si usamos Solama y queremos pasar a OpenAI, bueno, no tenemos que modificar el código, simplemente lo que hacemos es modificar una configuración o hacer un pequeño ajuste en donde setapeamos qué proveedor vamos a utilizar. Bueno, y obviamente, como cualquier abstracción, como les decía, nos permite cambiarlo, facilita la incorporación de distintos elementos y además está incorporado, por ejemplo, las distintas librerías que están dentro de Microsoft Extension IA tienen, por ejemplo, telemetría, tienen un montón de servicios que ya vienen de por sí, que ya están implementados y que nosotros podemos tomar ventaja de eso y directamente usarlo. Sí. Arrancamos por acá porque al final el namespace Microsoft Extensions AI, es el que nos da las abstracciones para después entender cómo funciona Agent Framework, que básicamente se aprovecha esas abstracciones y esas definiciones que hay acá para poder darnos el workflow, la telemetría, como dice, conectarnos a diferentes agentes, etcétera, etcétera, pero lo vamos a ver un poco más visualmente en la demo. Bueno, y vamos a empezar, va a ser más que nada demos y poco charla. Así que lo que vamos a hacer ahora es empezar con una primera demo donde el primer paso para empezar a utilizar algunos beneficios de los que nos da estas nuevas extensiones es instalar, dígame si se ve bien la consola desde el fondo, yo creo que sí, pues ya le di bastante zoom, pero si alguien necesita más zoom, o se viene más para adelante o le meto más zoom. Bueno, hay todo un paquete de templates que están dentro de este. Bueno, hay distintos templates que están dentro de este paquete, perdón. Ahora yo esto lo voy a instalar, ya lo tengo instalado, así que... Él usa Visual Studio Code, pero esto se puede hacer en Visual Studio también. Sí, sí, esto, o sea, es como cualquier cosa de .NET de los últimos no sé cuántos años, lo pueden hacer. Es un template de eso cuando hacemos New Project, aparecen Exacto. ahí tipo consola, además, es un template igual. Exacto, es un template así, que lo podemos hacer así, de Visual Studio como dice Leo, o bueno, lo que voy a hacer es ahora, voy a crear una carpeta que se llama NetAI-Chat, y lo que vamos a hacer es, este paquete de templates trae dos templates, uno que es para aplicación de chat y otro que es para servidor de MCP. El de aplicación de chat se llama iChat Web y lo vamos a ver acá en la consola. Ahí le tiré un help para ver qué comandos tiene y básicamente esto me permite crear un proyecto de una IA Chat Application que en este caso lo que va a hacer es usar un rack con unos documentos que ya vienen en el template y tiene todo listo para que nosotros, digamos, nos hagamos el Find New Project de alguna forma con este template y ya nos deja a nosotros armada una arquitectura con una aplicación de chat, utiliza RAG con una base de datos vectorial que se va a completar desde unos documentos que vienen asociados ya en el template. Sí, ¿todo el mundo sabe lo que es RAG? ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? Todo el mundo sabe lo que es RAG. Sí, correcto, sigamos. Esto es equivalente a lo que sería Visual Studio, New Project y elegimos opciones, ¿no? Él lo hace por comando porque es un hippie. Pero, digamos, es equivalente a haber seleccionado... Si te digo cuando me salió la computadora, PC, no, se me va los API, hippies. HTTP, es lo mismo, es lo mismo. Así que bueno, File New Project, el equivalente es esto. Voy a crear una nueva aplicación de una aplicación web de chat. Voy a usar Aspire para mostrarles un poco de telemetría. Esto va a tener una base de datos vectorial que la voy a usar usando Quadrant, que es una de las tantas proveedores que hay, pero ahí puede ir a Azure, puede ir a distintos, o sea, no están obligados a usar ese. Y para mis modelos de inteligencia artificial o mis LLM, voy a utilizar GitHub Models. También ahí en el provider podría ir OpenAI y todo eso. De hecho,
Si miramos de nuevo este comando, van a ver que... No, este no, ya me creé 200 carpetas. Acá se pueden ver cómo puedo, digamos, parametrizar mi template, ¿no? Entonces acá le puedo decir qué vector store quiero. Puedo usar Azure IA Search, Local o Quadrant. Puedo usar OpenAI, puedo usar GitHub Models. Acá hay distintas opciones, o Llama, etc. Así que bueno, a fin de la demo vamos a... ¿dónde está? A ver, ¿dónde queda acá? Sí, CD, Net, IA, Chat. Vamos a usar, como les decía, GitHub Models y Quadrant, que me va a levantar una base de datos vectorial directamente sobre Docker. Ok, listo, esto ya se creó. Entonces, el siguiente paso es básicamente venir acá. Vamos a abrir un code nuevo para usarlo. Y vamos a revisar un poquito la aplicación. Pero lo primero que podemos hacer es correrla. Así es más interactivo, más entretenido. Y después les muestro algunos puntos interesantes. Lo primero que voy a tener que hacer antes de correrla es, como esto se va a conectar a GitHub Models, voy a configurar mi secret. Es el momento de copiarse el aquí. Sí, exacto. La borra apenas termina. Así. Tienen media hora para usarlo. Sí. Tengo que entrar al app host. Vamos a configurarla aquí en el proyecto que se encarga de manejar los secrets. Perfecto. Y vamos a correr un poquito esto. Siempre pongo mal el path. Sí, gracias a las abstracciones que comentamos al principio del namespace es que puedo elegir el proveedor de inteligencia artificial que quiero usar, si en este caso GitHub, pero podría ser OpenAI y demás, gracias a esta abstracción que hablamos al principio, ¿no? Claro, entonces bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a levantar la aplicación. Esta aplicación lo que va a hacer es, me va a correr en un... esto corre en un host de Aspire, para el que no vio a las charlas anteriores de Aspire, pero básicamente es un framework que nos ayuda a crear y ejecutar aplicaciones distribuidas o con varios componentes. En este caso yo tengo, por ejemplo, la base de datos vectorial, tengo la conexión con OpenAI a través de GitHub Models y tengo la aplicación web de chat. Esto me permite tener telemetría, tener un lugar centralizado para todos los logs, etc. Va más allá de la charla, pero bueno, se los comento porque apareció esta consola y como para tener una idea de qué estamos hablando. Entonces, bueno, vamos a abrir la aplicación. ¿Qué hace la aplicación? La aplicación básicamente es un chat que se basa en dos documentos que hablan de cómo sobrevivir en el bosque y cómo usar un reloj de GPS para sobrevivir en el bosque. Entonces, esos dos documentos son dos PDF que están dentro del template, que al momento de correr la aplicación, lo que se hizo fueron, se procesaron y se guardaron en la base de datos vectorial. Eso viene todo gratis dentro de los templates. Y en este caso lo que van a hacer ahora es permitirme a mí usarlos directamente. Entonces acá le puedo preguntar, por ejemplo, ¿cómo uso el reloj GPS? Y esto lo que va a hacer es, por un lado va a hacer la búsqueda en la base de datos vectorial de la información relevante, la va a traer, la va a agregar como contexto a mi ejecución de mi pregunta y lo va a ejecutar contra el LLM para generarme esta respuesta. ¿Está bien? Como ven, o sea, esto ya es una aplicación completa armada que está utilizando un motor de un LLM, inteligencia artificial, databases vectorial, o sea, varias cosas que a veces, o sea, configurarlo de cero puede ser bueno. Estos PDFs podrían ser documentos de nuestra empresa que tengan el procedimiento de cómo hacer un ticket para que te actualicen en Windows. Por ejemplo, o sea, el contexto ahora lo da un poco la documentación que hay, el prompt inicial de la aplicación. Pero esto es el punto de entrada, digamos. Ustedes a partir de ahí pueden hacer lo que quieran. Pero ya es como que les queda toda una estructura armada. De hecho, vamos a revisar un poquito el código. Estamos usando el LLM que hicimos con nuestro contexto. O sea, no podemos preguntar esto al ChatGPT porque no sabe de nuestros PDFs. Exacto. Por ejemplo, vamos a revisar un poquito. Esta es la aplicación web donde básicamente ocurre todo. Vamos a acomodar esto un poquito, así se lee un poco mejor. Pero, como les digo, esto viene todo en el template. Fíjense que yo no agregué ninguna línea de código. Estoy usando el template 100%.
Entonces, acá ya tengo, como les decíamos, el namespace, microsoftextension.ai, y acá las distintas elementos que me permiten a mí armar esta aplicación. ¿Qué necesito? Necesito un LLM. ¿Dónde está? Acá. Acá lo que estoy haciendo es básicamente, mira, conectame un chat client. Listo, eso es paso 1. Luego, tengo que venir aquí y tengo que procesar mi información del PDF. Lo tengo que transformar en el formato que mi motor de búsqueda pueda funcionar y usarlo. Bueno, listo. ¿Dónde está eso? Está acá, en esta parte. Uso el modelo de embeddings de el Text Embedding 3, que es uno de los más conocidos, y lo que hago es, básicamente, crear la base de datos vectorial con este Data Ingestor. Este Data Ingestor es un componente que ya viene hecho en los servicios del template. No vamos a entrar en el detalle, pero ¿esto qué hace? Agarra el PDF, lo separa en pedacitos, por cada pedazo obtiene la representación vectorial, lo guarda en la base de datos, y todo eso, como les digo, no tuvimos que hacer absolutamente nada, simplemente le dimos play y ya salió andando. Y bueno, finalmente, nada, levanto la aplicación y la hago correr. Y eso fue lo que vimos ahí, la aplicación corriendo, digamos. Esto lo podría conectar a mi Olama local, por ejemplo. Tranquilamente. Ejecutándolo y no dependería de ningún servicio externo, ¿no? De hecho, para ver un poco de algo interesante, a ver si vamos a hacerlo acá. Vamos a hacer un pequeño... Si me ve la gente que dio la charla de OpenTelemetry y Aspire me va a matar, pero no digan nada. Lo que voy a hacer es, voy a agregar un poco el output de consola de la aplicación web. Lo vamos a agregar directamente como al output de Aspire para ver un poquito qué pasa cuando hacemos una pregunta. Parte de la telemetría que viene incorporada en este namespace, que después vamos a ver también en Agent Framework, ya nos dice toda la conversación que hubo, el dato que tomó, cómo le preguntó al LLM, si hubo interacción, si hay más de un agente, etcétera, etcétera, y todo eso es gratis. O sea, claro. Viene out of the box. Por ejemplo, vamos a volver a correr la misma demo que antes. Y usa OpenTelemetry, ¿no? Que es un detalle, ¿no? También. Como que Microsoft está totalmente volcado a OpenTelemetry como estándar de trace. Por eso lo que acabo de hacer es básicamente como redirigir la consola a la telemetría así a lo bruto. Por eso, digamos, no digamos nada y disfrutemos de la demo nomás y listo. Pero bueno, ¿qué va a pasar acá? A ver, no levanto. A ver por qué no levanto. Vamos a ver. Puede fallar. Vamos a hacer un... A ver si algo... También nos dice cosas como los tokens que consume con la pregunta, los de ida, los de vuelta, que es súper importante, ¿no? Porque sabemos que esto cuesta dinero. Sí, y mucho, ¿no? Se dieron cuenta, él eligió el GPT Mini, de hecho, es súper importante. Por supuesto, puedo poner mi agente. Siempre que hable el estándar de API de OpenAI, puedo poner cualquier agente, incluso uno que esté ya tuneado, para que sea más preciso con lo que le estoy preguntando, ¿no? No quiero levantar pero no importa. Si no, pasamos a la otra demo que... Sí, no pasa nada. Mira, ya sé por qué está funcionando. El momento del programador, ¿viste? No anda, no, ya sé por qué. Sí, no importa. O tampoco anda, ya sé por qué. Sí. Vamos a decirle esto, adiós. No debería, pero se ve que con las últimas actualizaciones de todo... Aspire por detrás levanta un montón de contenedores, así que si su máquina claro, no... sí. En este caso, Aspire está levantando la base de datos vectorial, está levantando todo básicamente para que yo no tenga que hacer absolutamente nada. Bueno, lo dejamos para mostrárselo después. Lo que quería mostrar era un poco del log, pero lo tengo armado en otra demo. Si nos da el tiempo, le mostramos. Pero básicamente lo que iba a pasar era que nos íbamos a encontrar con que cuando yo hacía la pregunta, primero esa pregunta se procesaba para transformarse en una pregunta más search friendly para buscar en la base de datos vectorial. En base a esa información, después todo se volvía a juntar y me salía el output que vimos en la aplicación web. Ok, bueno. Volvemos a la PPT y después volvemos al... vamos acá. Listo. Y
Siguiente template. Bueno, otro de los templates que tenemos es para crear servidores de MCP. ¿Qué es un servidor de MCP? Básicamente es un estándar abierto que permite conectar los modelos de lenguaje con datos, entornos o herramientas externas, digamos. Este es un estándar que se terminó de definir en el último tiempo para que nosotros podamos, por ejemplo, típico caso, el agente de GitHub Copilot quiere hablar con Azure y bueno, en vez de cada uno tener su protocolo, su formato, etcétera, todo, digamos, la industria se puso de acuerdo para poder utilizar este tipo de conexión. Entonces, otro de los templates que tenemos nos permite a nosotros crear servidores de MCP, que vamos a ver la demo y vamos a ver que es súper sencillo. Lo que vamos a tener es... ¿Y qué ventaja tiene usar un servidor de MCP en lugar de lo que hiciste recién? Lo que pasa el servidor de MCP lo que a vos permite es, desde otro agente, conectarse. Entonces vos podés, como por ejemplo pasa en Azure, tiene su propio servidor de MCP que ofrece distintas herramientas, como por ejemplo, no sé, créame un app service, o haceme un deploy en este lugar, o hablame dame los logs que hubo en la última semana. Y eso yo lo puedo incorporar en mi proceso de conversación con un LLM y darle datos para que el LLM me pueda responder a mí sobre algo que me importa con datos en este caso, por ejemplo, de mi aplicación que estuvo funcionando. Entonces vamos a venir acá, vamos a abrir una carpetita nueva. Acá. Volvemos a nuestra carpeta original y acá lo que vamos a usar es ahora, en lugar de... lo que vamos a hacer es usar el otro template, que es este que está acá. Donde New MCP Server. Esto lo que va a hacer es directamente crearnos nuestro servidor MCP. Lo que voy a hacer primero es crear una carpeta donde ponerlo, así no se me junta con el otro. Y ahora vamos a hacer el servidor de MCP. Listo, esto se crea como una aplicación más. Ahora la podemos abrir y la revisamos un poquito. De hecho, los servidores de MCP son súper simples desde el concepto. A veces uno que desarrolló mucho tiempo en .NET va a ver que no tiene mucha diferencia tal vez como hacer un controller para una API, digamos. Un controller de MVC para una API. De hecho, si miramos, esto acá me creó De hecho, Visual Studio Code ya trae integrado, ¿no? Para poder hablar con MCPs. Claro, sí, ahora lo vamos de hecho, vamos a integrar este mismo a un... Por ejemplo, un MCP de Azure DevOps, y podríamos, de Visual Studio Code, decirle, ¿podrías buscarme el pipeline que falló en la última ejecución y bla, bla, bla? Bueno, este es el MCP para devolver un número random. O sea, súper útil, así que ya saben de acá, si quieren triunfar... Se lo pueden copiar, ¿eh? Sí, es open source. Básicamente genera un número random. O sea, pero acá no importa lo que hace, sino la infraestructura que nos deja armado, digamos, para nosotros a partir de ahí poder seguir. Característica que tienen las tools de MCP, tienen una descripción. Esa descripción es lo que le permite al LLM saber de qué hace este servidor MCP. Y con esa descripción, digamos, el LLM que entiende el lenguaje natural puede saber si le estamos pidiendo que lo invoque o no. Y después los parámetros, por ejemplo, que también están descritos en lenguaje natural de alguna forma. ¿Qué diferencia tiene con una tool? ¿Cómo? Con una tool, ¿qué diferencia tiene? Es que esto es una tool. Lo que pasa es que esto es una tool en un servidor... remoto. Exacto. Es un servidor... Acá lo que vamos a crear es un programa que lo que hace es servir tools. ¿Está bien? De hecho... Tools son cositas que puedo definir, ¿no? Como herramientitas para que use el LLM cuando está procesando, por ejemplo, una API del tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, todo lo que necesito acá básicamente es decirle que es un MCP server, hablar de cómo se va a comunicar, en este caso va a ser a través de estándar input y output, y decirle qué tools voy a usar. En este caso, Random Number Tool, que es la que mostramos recién. Entonces, esto lo podemos... Este servidor MCP ya está listo. O sea, lo que yo puedo hacer ahora es usarlo, ¿no? Entonces, una de las cosas que puedo hacerlo es desde el agente
de Copilot que tengo en el Visual Studio Code. Para eso lo que vamos a hacer es, vamos a decirle a Visual Studio Code, para no confundir, que tengo un agente nuevo, perdón, tengo un servidor de MCP nuevo. Eso se hace con una configuración que se agrega acá a VS Code, que es esta. No tiene ninguna ciencia, básicamente es decirle, mira, hay un servidor de MCP nuevo que se llama Sample MCP Server, que habla a través de STDIO y que está en tal lugar. Y acá esto está un poco rústico todavía, básicamente lo que estoy haciendo es correrlo ese servidor, o sea, se está corriendo como un programa. Esto en versiones más modernas de NET se reemplazó con algo que se llama DNX, no sé si lo vieron, pero se pueden informar sobre NET 10, que es una especie de NPX de Node, pero para NET. Entonces nos permite correr aplicaciones sin todo esta, claro. .NET, RAM, Project. Proj y todas esas cosas. Claro, exacto. Entonces lo que voy a hacer ahora es, bueno, este VS Code ya está, vamos a abrir acá mi agente y lo que vamos a hacer es, a ver, vamos a buscar acá entre los 754.000 que debo tener. Acá está, Sample MCP Server. Vamos a darle un Update Tools para que levante. Listo. ¿Qué me dice esto? Mira, tenemos una tool. ¿Cuál es? Get Random Number. Ok, genial. Bueno, entonces lo que voy a hacer desde acá es usarla, ¿no? Y bueno, Get Random Number sería algo así como, bueno, a ver, dame un número. Esto está funcionando dentro de la gente usa el LLM para entender qué está pasando y qué tiene que hacer. Bueno, obviamente ahora esto está todo corriendo local, así que se va a llevar tal vez un ratito hasta que arranque, pero esto podría estar, como les digo, o sea, lo que vimos esto es súper sencillo, no tiene ningún sentido complicarse la vida pensando en cosas raras, pero así como template, es como el punto de entrada para que ustedes después puedan construir template. Y esto, yo ahora lo estoy referenciando localmente, pero esto lo lógico no es que esté localmente y tener 50.000 cosas que corro con .NET Run en el momento, sino es tenerlo en un servidor como, por ejemplo, hablamos recién de Azure, ¿ven? Por ejemplo, hay un montón de MCP, pero por ejemplo de Azure Foundry, no sé, que me permite crear un índice, borrar un documento, etc. Sí, bueno, en el caso de la empresa, el NCP de los documentos, de los procedimientos, de recursos humanos. Vamos a darle de nuevo a este. Cómo levantar un ticket para que te cambien la PC. Por ejemplo, entonces ahí ustedes pueden hacer todas las cosas custom que quieran y usarlo sin problema. A ver. Bueno, para variar esto hace 5 minutos funcionaba perfecto y ahora está haciéndose el malo, pero vamos a probar, vamos a cambiarle acá a ver si con eso refresca un poquito. Ahora sí. Como ven, todo esto es muy estable y súper release candidate para ya estar en producción. Bueno, sí, a ver. Todo lo que abrió decía, hay una nueva versión, esto se está moviendo rapidísimo. Bueno, ahí está nuestro número random, o sea, como les ven, súper útil, no, pero nos permite a nosotros... podría ser, buscame no sé, los empleados, que el promedio de llegadas tarde en los últimos 5 meses está a nuestro NCP, que usa un rack por detrás, que le trae nuestra API, etc. Entonces, esto lo que le va a hacer es si ustedes ponen, mira, tráeme la información del último pedido y contestame si el cliente, en este caso, lo pagó a término. Si tiene la factura, etc. Exacto. Todo eso ustedes lo ponen en su NCP, se lo dan al LLM, el LLM hace su magia, ¿no? Y súper confiable, como verán, no falla nunca. Exacto. No, esto no, es súper a prueba de balas. Pero bueno, a ver, yo ya hace rato que estoy haciendo cosas con IA. Muchas herramientas están buenísimas, funcionan el 99% de las veces, hay un 1% que no funcionan y lo querés matar, y después es mucho pico y pala. O sea, hay muchas cosas que hay herramientas, están buenísimas, y otra que es que te tenés que armar el prompt, que tenés que agarrar la function que estás llamando y ver si exactamente es lo que querés, y ir por ahí, bueno, entonces... Y ahora lo vamos a ver en Agent Framework, ¿no? Pero también está todo lo que es el tratamiento de datos de entrada y salida, ¿no? Porque no puedo, si por ahí proveo esto a la empresa, no puedo permitir que las personas pregunten cualquier cosa. Claro. Si está pegando los documentos de la empresa, porque me preguntan cosas que no quiero que puedan preguntar. O cosas que no quiero que sepan. Y lo último que tenemos es agentes. Que esto es como que, digamos, integra todo. Integra modelos, integra tools y, como decía Leo, integra contexto. El agente básicamente es
combina el razonamiento que nos da el LLM con información que le proveemos nosotros como contexto, tanto sea datos como el famoso prompt o las instrucciones de qué tiene que hacer ese agente, y las tools. El caso de recién, tráeme las últimas 10 facturas del cliente Pepe. Eso va a llamar una tool. La tool internamente puede decir, no, pero pará, el usuario de Leo no tiene acceso al cliente Pepe. No, la respuesta es, si bien, no te puedo proveer esa información. Ahora, mi usuario sí la tiene. Entonces, mi usuario sí puede obtener esa información a través de la tool y dársela al modelo. Entonces, el modelo para la pregunta de Leo le va a decir, mira, Leo, lo siento mucho, pero no tenés acceso. Estoy intentando. Siempre yo. Y a mí me va a decir, las últimas 10 facturas de Pepe fueron tal y tal y tal, y bueno, y todo lo que hacen los LLM, que se pagó en tal fecha, o sea, y ahí empieza a darnos todas las cosas que el 99% de las veces nos maravillan y ese 1% de las veces no, lo queremos matar, digamos, ¿no? Bueno. Para los agentes, situación similar, distintas herramientas. Semantic Kernel, AutoGen y herramientas de terceros. Si alguien usaba Semantic Kernel o AutoGen acá, bueno, no se usa más. Claro, sí. En realidad lo interesante es que no desapareció, que ahora está dentro de lo que es el Agent Framework, ¿no? No desapareció, claro. No está bien. Sí, bueno, o sea, levantaron la alfombra así. Semantic Kernel, digamos que sí. AutoGen, teóricamente, es como el lugar de research, ¿no? Donde agregan cosas y las van a ir moviendo a Agent Framework, pero lo oficial es Agent Framework. El resto no es oficial, no es ready for production, o sea, Agent Framework está ready for production porque tiene telemetría, soporte, bla, 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 ¿no? Autenticación, middlewares, etc. Así que bueno, sobre Microsoft Extension IA, ahora tenemos algo más que es el Microsoft Agent Framework. ¿Qué nos permite hacer el Agent Framework? Bueno, desarrollar agentes como les mostraba en la PPT anterior. Hacer piezas de software que, usando un razonamiento a través de un LLM y mediante la capacidad de llamar herramientas para obtener más contexto o para hacer acciones, nos permiten tener nuevos tipos de software que hasta hace muy poco no éramos capaces. O sea, ahora es muy... O sea, el famoso chatbot ahora explota hasta donde nosotros querramos llegar, digamos. Podemos darle cualquier tipo de capacidades, ¿no? Y Agent Framework, una de las cosas que tiene es que nos permite hacer flows de múltiples agentes, por ejemplo. O sea, creamos workflow de múltiples agentes. En este caso, por ejemplo, es un workflow secuencial. Pero podría ser un workflow más estilo dispatch. Un primer agente que decide a qué otro agente llamar en base a el contexto en el que se encuentra o lo que el usuario le está preguntando o los datos que trajo de una tool en particular. O sea, ven cómo esto, digamos, de alguna forma empieza a escalar hasta lugares que... ¿Cuál sería el escenario, por ejemplo, volviendo a la empresa? Tengo agentes tuneados o expertos en una cosa. Es un agente que cree yo, con el CP lo que sea, que sabe de las nóminas de los usuarios. Y otro que es experto en soporte. Y otro entonces después tengo uno central. Acá existe el concepto de workflow que los coordina, en el que puedo hacer una pregunta compleja y él elige a quién preguntar o, depende de cómo esté configurado, puede dar una respuesta entre todos. Pueden colaborar entre agentes para cada uno especializado en un área para hacer una respuesta más concreta, ¿no? Por ejemplo, lo clásico. Los últimos empleados que ficharon en el turno noche por quién llega más tarde y en el momento que hay más gente. Y todo eso por ahí consulta 5 agentes especializados en cada cosa. Así que bueno, ahora referido a este workflow secuencial en particular, vamos a hacer una pequeña demo también que muestre un poquito cómo trabaja esto. Para esto no hay template, así que, pero hay un montón de ejemplos en el repo, ¿no? Sí, muchísimos. Y lo que tiene Agent Framework es que es muy sencillo una vez que ustedes crean los agentes, es muy sencillo de usar la parte de, digamos, la orquestación, ya sea el workflow, ya sea secuencial, orquestación, etc. Por ejemplo, en este caso, nosotros acá vamos a tener 2 agentes, uno que es una especie de editor y otro que es un escritor y un editor, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es pedirle que nos cree una historia. El escritor va a crear esa historia y el editor la va a revisar y en base a eso vamos a tener el output final. Estos 2 agentes se crean con estos métodos que son parte
del Agent Framework. Y después lo que termino creando yo es crear un workflow, le digo quiénes son los participantes, le digo cuál es el primero y básicamente cuando tenga un primer input del usuario lo va a redireccionar y lo va a trabajar. Sí, ahí está la estrategia que usó, ¿no? Round Robin, porque va a elegir a cuál, pero podría ser colaboración, etcétera, etcétera, ¿no? Además, un detalle, esto está en chat, ¿no? Que también puede ser stream toda esta conversación. Sí, está hecho todo en chat, pero sí, lo que quiere decir Leo es que podemos tener una experiencia tipo que venga la respuesta toda junta o una experiencia similar a la que pasa en un chat GPT, que es como que a medida que se va generando un pedacito de texto, lo vamos teniendo y nosotros lo podemos ir mostrando. De hecho, el template de la aplicación de chat funciona con Stream, así que si tienen alguna duda o una inquietud, lo pueden ver ahí. Con respecto a Agent Framework, lo que decíamos de que es production ready, tiene un montón de cosas que son, ¿no? Ya de cara a experiencia más empresarial, por ejemplo, persistencia de conversaciones, el historial puedo persistirlo en un Redis, si quiero escalar horizontalmente puedo hacer que el contexto se persista por si la pregunta demora un día y la persona viene al otro día y se recupera, o sea, ya está pensado para entornos escalables, empresariales, por eso se apunta siempre a eso, si uno quisiera hacer una aplicación hoy más o menos seria, con sus agentes, ¿no? Porque si uno usa Foundry ya por detrás hace solo eso, debería ir por Agent Framework. Bueno, y ahí puse a correr la aplicación. Acá está, este es el agente, vamos a levantar la interfaz de chat y le vamos a pedir algo sencillo, tipo como dame una historia de un programador, dame una historia de 3 líneas de un programador en el 2099, a ver de qué se trata, de qué se va a tratar la industria. Bueno, esto va a ejecutar. Obviamente esto está corriendo todo local, salvo el LLM, así que puede tener un poco de delay, pero lo que vamos a tener al final es una respuesta con un poco de input del writer, ¿no? Y un poco de input del editor. Por ejemplo, acá están las recomendaciones del editor. Y aquí abajo está la historia del programador, digamos, ¿no? ¿De dónde salió esto? Y bueno, si venimos otra vez y miramos acá, donde me quedó el Visual Studio Code, acá, vamos a parar esto. Este es el primer agente, que acá tiene su prompt. Sos un escritor creativo, bla, bla, bla. Y este es el segundo agente, editor. Que tiene sus tools, ¿no? También tiene sus tools ahí. Sos un editor, sí, porque... Por ejemplo, esto está llamando una tool que lo que hace es obtener el nombre del autor. Es una tool muy sencilla, pero básicamente lo que hace es devolver el nombre del autor. Otra vez, estamos hablando de templates. Esto es todo File New Project, prueba, pero esa tool podría hacer cualquier cosa. O sea, podría, como decía... Realmente, armar la bio del escritor para agregarla al final. Lo que necesita sea. Buscar la foto. Exacto. Así que bueno. Si nos quedan 3 minutos. Después sí. Una cosa que es interesante de Agent Framework son los middlewares, lo que comentaba antes. Por ejemplo, si quisiéramos restringir ciertas palabras o lo podemos bloquear ahí, ¿no? Porque no queremos que se hable de tal tema o hay ciertas cosas que están restringidas, o etcétera, etcétera. Lo podremos hacer con middlewares o incluso medir el uso. Tal persona o en el día se usó tantos tokens, limitarlo, podemos meter middlewares antes del chat, después del chat, etcétera. Y después hay más escenarios de colaboración, ¿no? Sí. Este fue secuencial, pero hay en grupo, que entre Exacto. ellos decidan, se pasen sí. contexto y vayan armando la hay respuesta. distintas estrategias de ejecución, digamos. Para que no se vuelvan locos, en SQR están todos los recursos que usamos para armar la charla. Sí. Así que... En el repo de Agent Framework hay cantidad de ejemplos de todo y como digo, todos los días aparecen nuevos. Sí, literal, es una forma de decir. Hay que estarle... si es algo que nos interesa, hay que estarle atrás. Yo, por ejemplo, vengo trabajando con agentes, pero en Azure Foundry ya hace varios meses. Y en el último tiempo, varios de los que tenía los migré a Agent Framework. Y primero que hay algunas cosas que son, digamos, subjetivas a la sensación, ¿no? Pero, por ejemplo, noté que mejoró mucho todo el tema del llamado a las funciones. No lo puedo explicar porque en teoría corre el mismo el LM atrás, pero bueno, entiendo que los agentes no son solo el LM, sino que cada vez que uno configura un agente,
el framework o el entorno que le da la posibilidad de crear ese agente le debe agregar 1000 cosas de instrucciones o explicaciones o cosas así. Me da la sensación que, al menos con los agentes que yo migré, en Agent Framework funcionan mejor, son más estables y algunas cosas que hace tienen un poco más de sentido. Otra vez, también va en la experimentación. Hay cosas que uno puede resolver con un GPT-4 Nano, está bien, que no lo recomiendo para usar en agentes, así que si quieren ahorrar plata, no sé, no se vayan de vacaciones. Mínimo. pero para un agente usen de Mini en adelante, sí, porque Nano es como muy, no quiero decir idiota, pero es muy idiota. Bueno, no hay que hablar mal de inteligencia artificial porque en 10 años nos van a... escuchando. Sí, por eso. De hecho, yo en las demos les suelo poner, me das un número random, por favor, como viste, para que quede el log de que me porté bien y cuando vengan las máquinas a mí me perdonen. Eso consume tokens igual, ¿eh? Claro. Sí, bueno, no importa, pero son esos tokens de supervivencia. Y nada más. Bueno, si quieren hablar algo de agentes o chat o lo que sea, nos agarran ahí en el pasillo y los mando a hablar con Leo. Gracias. Bueno, gracias.